Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. En un pueblo por allá muy lejano, donde cualquier cosa puede suceder, en la iglesia de esa población había un monaguillo. Aunque no era oriundo de ese poblado, tenía mucho tiempo de haber llegado y le ayudaba al padre en la iglesia de monaguillo. Conocía a todos los habitantes, por eso se le hizo raro ver entrar a una hermosa mujer que nunca había visto en el pueblo, mucho menos ir a misa. Todo el tiempo que duró la misa, no perdió detalle de lo que hacía aquella bella dama. Miró que constantemente volteaba hacia todos lados como si buscara a alguien. Arnulfo el monaguillo, por estar al pendiente de ella, descuidaba las indicaciones del padre. Tal vez era la belleza de la mujer que lo tenía impactado. El cura lo reprendió, diciéndole que pusiera atención a la misa. Sin embargo, no pudo concentrarse en lo que hacía. Estaba perturbado por aquella extraña mujer. Cuando fue a recolectar la limosna, al llegar con ella, ésta le sonrió, pero luego vio que en sus ojos se reflejó un malévolo brillo. Después le mostró unos grandes colmillos. Arnulfo sabía que estaba en la iglesia, pero aún así sintió miedo. Aquella mujer emanaba maldad pura. Su belleza solo era un cascarón que ocultaba una entidad maligna. Lo comprobó cuando el padre dio la hostia y ella fue a recibirla. Extrañado miró que no se la daban. Entonces ella la tomó. Parecía ser invisible para todos, mas no para el monaguillo. Luego la escupió y su saliva se hizo ácido. Al caer en la madera de una banca, empezó a burbujear como si fuese un Alka-Seltzer. Deshizo parte de la madera donde cayó la escupida. Lo hacía como sacrilegio, para burlarse de la Santa Iglesia y para causarle miedo al monaguillo. Se había dado cuenta que él sí podía verla y pensó que causándole miedo no diría nada. Para Arnulfo fue raro que nadie más se percatara de nada. Por alguna razón no veían a la mujer. Estaba por terminar la misa cuando de repente alguien gritó que había desaparecido su bebé. No comprendía cómo desapareció, si estaba en sus brazos dormido. El monaguillo volteó hacia donde estaba la mujer, pero ya no la vio. Había desaparecido como aquel bebé. Fue rápido a la entrada, no obstante, tampoco había nadie afuera. Era imposible que se hubiese esfumado tan de repente. Sin duda aquella mujer tenía algo que ver con la desaparición del bebé. Él había notado sus maldades desde que la vio entrar y se lo dijo al padre, pero este no le creyó, ni siquiera había visto a la mujer que él describía. Tal vez Arnulfo pudo verla, ya que antes de ser monaguillo fue curandero. Sin embargo, entró a la iglesia para dejar ese oficio antes de condenarse. Era brujo blanco, pero igual, la brujería, aunque fuera para hacer el bien, era pecado y no quería condenarse. Había llegado de otro pueblo, por eso nadie lo sabía, ni siquiera el sacerdote. Podría descomulgarlo si se enteraba. Pasaron algunas semanas y no volvió a ver en la iglesia a esa mujer, ni en las misas dominicales aparecía, hasta que cierto día volvió de nuevo. Esta vez se lo dijo al padre, pero no le creyó porque él no la veía. El cura le dijo que estaba alucinando. Lo mejor sería que se fuera a descansar. Podría estar enfermo y no quería que empeorara. El monaguillo no tuvo más remedio que irse, pero no se fue a su casa. Esperó afuera de la iglesia hasta que terminó la misa. Entonces sucedió lo mismo que la vez anterior. Antes de que terminara, hasta él llegaron los gritos que había desaparecido un bebé. Se ocultó esperando a ver si veía salir al ladrón y vio a la mujer caminar a prisa, llevando algo oculto entre sus brazos. Se dio cuenta que era el bebé porque iba llorando, pero solo él la escuchaba. La siguió sin que lo viera. Sin embargo, aquella mujer parecía volar. Caminaba tan rápido que en ocasiones veía que no tocaba el piso. Y cuando entraron al monte, antes que desapareciera, volteó hacia él. Luego se convirtió en una horrible anciana. Le sonrió y después se esfumó ante sus incrédulos ojos. No había duda que aquella hermosa mujer era una bruja. Llegó de otra comunidad para hacer daño a su población. Con su magia encantaba a todos en misa. Así podría llevarse a los niños sin que nadie se diera cuenta. Él de alguna manera podía estar protegido. Al haber ejercido magia blanca, por sus hechizos quizás no le hacía ningún efecto su brujería. Después ya no desaparecían los bebés solamente de la iglesia. Empezaron a desaparecer de sus casas, tanto recién nacidos como de meses y años. El monaguillo sabía quién lo hacía, pero nadie le creía, incluyendo al padre. De lo que sí estaban seguros que algo maligno se los estaba llevando.
La iglesia se estaba quedando sin misas, ya nadie quería ir por miedo a que desapareciera su hijo. Si lo llevaban consigo o lo dejaban solo, de igual manera desaparecía. Arnulfo no quería, pero debía regresar a lo que hacía antes. Sabía era pecado, no obstante, si no lo hacía pronto no quedarían niños en la población. Aquella entidad maligna sabía que solamente él podía verla, quizás hasta sabía su pasado, pero como era muy poderosa, creía que no podría hacer nada contra ella, así que le jugaría con sus mismas armas. Debía seguirla para saber en dónde vivía y poder acabar con ella. Para eso preparó una poción que lo protegería. Al untarla en su cuerpo, no podría ser detectado por la bruja como lo hacía antes, así podía seguirla sin ser visto. También preparó otra para poder atacarla. Todas las noches esperó paciente en la entrada del pueblo a que apareciera para llevarse un infante, hasta que una madrugada la vio entrar en su forma natural de bruja, una anciana horrible. Él, oculto y con su poción vertida en su cuerpo, no fue detectado por ella. Vio que llegaba a una casa donde recientemente había nacido un niño. Antes de entrar por la ventana, hizo una serie de ademanes. Era un encantamiento para que sus moradores durmieran profundamente y no pudieran escucharla. Después entró y se apoderó del bebé llevándoselo rápidamente. No se percató que era seguida por el monaguillo a una cierta distancia. Caminaron durante mucho tiempo. En esos momentos parecía que la bruja no caminaba, volaba deslizándose a 1 metro sobre la tierra. Era horripilante. Rato después de estarla siguiendo, vio que entraba a una choza escondida entre la vegetación. Esperó un rato para ver si salía. Quería rescatar al niño. No fue mucha la espera. De repente la arpía salió en busca de algo, momento que el monaguillo aprovechó para tomar al bebé e irse a toda prisa. Cuando llegó al pueblo ya había amanecido. No entregó al niño a sus padres, se lo llevó al sacerdote para que le creyera. Al escuchar lo sucedido por propia voz del monaguillo, solamente faltaba comprobar con los padres del bebé su desaparición. Arnulfo le dijo que tenía un plan, con él podrían atraparla, pero para eso tenía que hacer misas de nuevo. La bruja necesitaba un niño y aparecería para llevárselo. Él sabía dónde vivía, entonces la seguiría para atraparle y ajustarle las cuentas. El sacerdote no estaba muy convencido, pero aceptó su plan. Bueno o malo podría resultar. Fueron a entregar al bebé y comprobó que sí era cierto. Sus padres ya lo estaban buscando con desesperación. Dijeron no saber cómo había desaparecido. Estaban dormidos y no amaneció en su cuna. Por fortuna, Arnulfo se dio cuenta de todo y pudo evitar que otro niño desapareciera. Esa tarde sonaron las campanas anunciando misa. La gente se extrañó que repentinamente se fuera a profesar misa y por la duda asistió la mayoría, llenándose la iglesia. El padre no dijo nada referente a lo sucedido, así no alertaría a la arpía. Compartió su misa normal, como siempre lo hacía. De repente, al estar dando la hostia, apareció aquella hermosa mujer. Cuando iba a tomar ella misma la hostia, le quitó a un bebé de los brazos de su madre. Arnulfo le arrojó un polvo. Al momento gritó escalofriantemente. El polvo era la poción que Arnulfo había preparado. Con ella sería visible ante todos y pudieron verla, pero en su forma normal, una terrorífica anciana. La bruja, al verse descubierta, soltó al niño y corrió. Era muy vieja, sin embargo, a pesar de su edad se movía muy rápido. Y no solo eso, porque en cuanto salió de la iglesia, se levantó del suelo y se fue volando. Todos, incluyendo al cura, no creían lo que habían visto. Era simplemente horripilante lo que se estaba llevando a sus hijos. Arnulfo por fin había logrado que le creyeran, pero faltaba lo más peligroso: atrapar a la maligna arpía. Todos estaban enardecidos, sobre todo quienes habían perdido un hijo a manos de esa bruja y deseaban vengarse de ella. El monaguillo sabía en dónde se ocultaba. Estaba lejos, pero debían ir a terminar con ese mal. No obstante, ya casi oscurecía. Eso haría más peligroso el camino. Debían esperar que amaneciera. La oscuridad era aliada del mal. Si la seguían de noche, los cazados podrían ser ellos. Tenían una leve ventaja. Ella no sabía que Arnulfo había descubierto su guarida, así que quizás no pensaría que irían a buscarla. Antes de amanecer, mujeres y hombres se armaron con lo que pudieron. Palos, machetes y piedras agarraban sus manos.
El sacerdote también se armó con su crucifijo y la Biblia, aunque no sabían si podrían acabar a la bruja con eso. Se fueron por donde el monaguillo la siguiera un día antes. Si se daban prisa llegarían en 2 horas. Ya cuando estaban a unos cientos de metros, comenzaron a caer en trampas. Algunos enloquecían, otros se convertían en cerdos, sapos y víboras. Eran aquellos que iban a misa con hipocresía para hablar de sus semejantes. Arnulfo estaba protegido por su magia, el sacerdote con su Biblia sotana y el crucifijo benditos. Por eso no le sucedía nada. Cuando llegaron a la choza de la bruja, quedaban la mitad entre hombres y mujeres. Del interior salió una espeluznante carcajada. La muchedumbre sentía miedo, pero aún así incendiaron la choza. Entonces la anciana salió levitando por entre las llamas y con sus hechizos atacaba a quienes estaban más cerca. Sin embargo, eran muchos y no podría con todos. Unos le arrojaron piedras, otros palos, pero todo le rebotaba en su cuerpo sin hacerle daño. Pensaron que no podían atraparla porque era muy poderosa, ni la magia del monaguillo podía hacerle nada. De pronto, se escuchó que alguien oraba las 12 verdades del mundo. Era Arnulfo. Al estar rezando iba haciendo nudos en un cordón. El cura no sabía por qué hacía eso. Ignoraba que esa oración tumbaba a las brujas, inmovilizándolas, pero aún así se le unió. Todos con asombro vieron caer estrepitosamente a la anciana. Las piedras y palos ya le hacían daño. Imploraba perdón, diciendo que sería buena, pero no la escucharon, tampoco le creyeron. Había hecho mucho daño, si la dejaban ir lo haría en otra parte. Lo mejor era acabar con esa amenaza. A las brujas solamente las purificaba el fuego, y con ese baño de pureza terminaron con las maldades de aquella anciana que bebía sangre fresca y comía carne tierna para conservarse siempre joven y hermosa. El pueblo pudo librarse de ese mal gracias a un monaguillo que había sido curandero. La conocí un día por un comentario que me hizo. Esa chica pedía información sobre algo que había publicado de lobos y vampiros en uno de esos grupos que abundan en Facebook, según muy interesante para ella. Decía que le gustaban las cosas inexplicables y si eran de vampiros mucho mejor. Hasta me recomendó una historia que había leído por ahí en una página. Me dijo que se llamaba La asesina enamorada, creo era de una vampira. Al leer su comentario, le contesté que me encantaba ese tema también, de vampiros, hombres lobo y lo paranormal. Incluso ya había escrito cosas sobre ellos. No sé, pero algo había en ella que aunque el contacto fue por las redes sociales, se sentía dominante. Era como si me hubiese dado un toque de electricidad al haber tocado los dos cables opuestos, recibiendo una descarga eléctrica. ¿Sería casualidad? No lo sé, pero yo no creo en las casualidades. Lo real es que las cosas pasan por algo y quien mueve los hilos es el destino. Nosotros somos solo eso, madejas de hilo para él. Cuando leyó mi respuesta, yo estaba mirando la foto de su perfil para ver cómo era físicamente y en su historia tenía un mini video suyo. Vi que de sus ojos salía un brillo inusual y hasta se le notaban unos colmillos grandes porque le sobresalían de sus labios. En eso me llegó un mensaje privado. Era ella que me estaba respondiendo por ahí. Al principio fue algo reservada, supongo que era lo natural. Después me contó algo que vivió de niña, lo cual me pareció muy interesante. En sí, toda ella me pareció enigmática e interesante. Dijo algo así, como que si me gustaba morder gargantas o saborear la sangre. Yo, embobado como estaba por su lindura, solo me limitaba a decir que sí, sin poner mucha atención a lo que me escribía. Al estarme contando muchas cosas sobre su vida, sentí que sentía interés hacia mí. Posiblemente le había gustado como ella a mí, porque a decir verdad, también sentí atracción por ella y le conté muchas cosas de mí. Se sorprendía de lo que le contaba, incluso me dijo que presentaría algunas de mis cosas que vio en mi perfil para su tesis de la universidad. Le parecían temas muy interesantes para su carrera y más los de saborear sangre fresca. Su mensaje me hizo reír, creyendo que lo decía de broma, tratando de impresionarme o que en sus estudios hacía autopsias.
Y es que yo escribía pequeñas historias de Lycans, vampiros y brujas, temas que según a ella le fascinaban. Luego ya reíamos de nuestras locuras. Parecía que compartíamos en todo, porque me dijo que le gustaba platicar conmigo. Mi corazón dio un vuelco de felicidad. Me envió su foto y miré que un hilillo de sangre le escurría por un lado de dicha foto. Yo creí que era mancha de su pintura labial y no le di mucha importancia. Era tanta mi emoción que ciertas cosas extrañas pasaron desapercibidas para mí. Tampoco me di cuenta que ya teníamos horas chateando. El tiempo había pasado volando sin sentir. Ya era de madrugada, pero ninguno de los dos queríamos irnos. Era extraño, pero en ocasiones me sentía como hipnotizado por ella. Su atracción era demasiada. Tenía la sensación de como si estuviese atrapado dentro del monitor. Mi habitación daba vueltas, estaba mareado, parecía estar borracho. Noté que sucedía cada vez que miraba fijamente el video de su historia. Así con ese malestar le prometí compartir lo que me había contado. Quería que parte del mundo leyera su historia, esperando les gustara como a mí me había gustado. También le prometí escribir algo sobre lo paranormal que le podría servir para sus estudios. Después nos despedimos prometiendo volver a platicar. Entonces caí profundamente dormido, sin apagar siquiera el computador. Algo raro me sucedía. Vivo en un segundo piso y dormido la empecé a ver en mis sueños. Un sueño muy lúcido, como si realmente lo estuviese viviendo. Veía que se acercaba a mi ventana para entrar. Entonces, con el mismo brillo hipnotizante que le había visto en sus ojos, me ordenaba que le abriera. En el sueño me resistía, pero su mirada era más fuerte que yo y convirtiéndose en humo, la atravesó como si nada deslizándose hacia mí. Yo estaba estático, sin poder mover siquiera un músculo de mi cuerpo, semejante a un maniquí. Luego me abrazó, de su boca salieron unos enormes colmillos y los clavó en mi garganta, succionando mi sangre. De repente desperté sobresaltado y sudoroso. Recordaba todo como una pesadilla, pero había sido muy real. Miré la pantalla de mi computador y allí estaba la foto de ella, estática. Parecía estarme viendo. Era extraño porque abarcaba toda la pantalla. Rápidamente apagué la computadora, pensando con un leve dolor de cabeza el por qué había soñado eso. Cuando por la mañana nos saludamos en internet, la sentí un poco diferente conmigo. También le vi una extraña sonrisa, como de satisfacción. Parecía saber lo que había soñado. Incluso me hizo el comentario de que había disfrutado mi sueño, lo cual hizo que mi cuerpo se cimbrara por la incertidumbre. ¿Cómo podía ser eso posible? Tratando de disimular, le contesté que no había soñado nada, pero dibujando una maliciosa sonrisa en sus labios me dijo: «Mentiroso, aún traigo el sabor de tu sangre de anoche». ¿Qué carajos trataba de decirme con eso? No podía ser posible. Ahora estaba más intrigado y asustado que antes. Era extraño, pero estaba algo débil y no sabía por qué. Sentía como si hubiese tenido sexo toda la noche. ¿Pero con quién? Si tan solo soy un chico de 20 años que vino aquí para estudiar. Tenía la necesidad de comer mucho para reponer mis energías y me despedí de ella. Sin embargo, no fue por eso que quise irme. Era porque la verdad me había dejado muy intrigado lo que me dijo. Luego que se hizo de noche caía de sueño y me tumbé en la cama sin desvestirme, quedando dormido casi al instante. Entonces ella nuevamente apareció en mis sueños, pero esta vez yo le abrí sin que me lo pidiera. Su enigmática mirada me tenía dominado y vi cómo era realmente: un ser horrendo con garras y colmillos enormes, de grandes orejas picudas. No tenía fuerzas para poner resistencia, me tenía en su poder, podía hacer conmigo lo que le viniera en gana. No sé qué tanto me hizo en el sueño, pero fue excitante porque también yo lo estaba disfrutando. Cuando desperté por la mañana, estaba completamente desnudo, aún con su sabor, cosa rara porque no me había quitado la ropa al acostarme. La cama igual amaneció destendida. El cuerpo me dolía horrores, pero lo más horrendo fue que al mirarme al espejo vi un hilillo de sangre en mi cuello salir por dos pequeños orificios causados por colmillos. Entonces me vino todo a la cabeza. No lo había soñado,
era muy real. Un vampiro me estaba hipnotizando para hacerme sexo y chupar mi sangre. Sé que suena inaudito, pero no había otra explicación. Ese día no me conecté para no verle. Quise evitarla porque me di cuenta que por ahí hacía su conexión con su mente para poder entrar en mí. Mejor me puse a investigar sobre los vampiros para saber cómo protegerme de ella. Me enteré que si seguía chupando mi sangre moriría o me convertiría en uno como ellos, y las dos cosas me parecieron descabelladas. También supe de algunas cosas que podían ser repelentes y aminorar su poder, así que compré muchos ajos y colgué puños en la ventana. Corté algunos por mitad, embarré puerta y ventana aunque me repugnaba su olor. También lo unté en mi cuerpo y garganta. Tenía 3 crucifijos de plata, colgué uno en cada parte por donde pudiera entrar y la tercera en mi cuello. El cuarto olía a puro ajo y hasta yo mismo, pero no me importaba, ya que era muy necesario. Ya por la noche no quería dormir, me daba miedo hacerlo y solo me recosté esperando que aquel ser apareciera para ver su reacción, creyendo que estaba bien protegido. No me había conectado en mi perfil y supuse que no podía hipnotizarme debido a que no la miré, pero estaba equivocado porque de repente una voz en mi mente me ordenaba que quitara la cruz y los ajos de la ventana y que la abriera. Después de eso ya no recuerdo nada, perdí la noción por unos momentos, hasta que un horripilante chillido me despertó. La ventana estaba abierta y yo parado frente a ella, casi por caer al vacío. Como dije antes, no recuerdo lo que sucedió, pero supongo que quería chupar mi cuello. Siempre he usado el cabello largo, por eso creo que ella no había notado la cruz ni percibía el olor a ajo. Pienso que al querer hacer mi pelo a un lado para clavar sus colmillos, el penetrante olor y la cruz de plata que traía colgada quemaron su cara, puesto que son muy poderosos para ellos y les hacen mucho daño. Fue por eso que salió huyendo, emitiendo su espeluznante chillido, perdiéndose en la oscuridad. El ajo y la cruz habían surtido efecto, ya solo esperé a que amaneciera para tomar mis cosas y largarme de ahí. Perdería los estudios, pero más valía eso a perder mi vida, y me regresé al pueblo con mis padres. Solo así dejaría de perseguirme aquel engendro, ya que si me hubiese chupado una vez más, no lo estaría contando. Por cierto, duré mucho tiempo sin usar las redes, pero estoy seguro que por ahí anda rondando al acecho para cazar otras víctimas vía internet. Hay sucesos que te cambian la vida. Uno de ellos son las cosas paranormales, lo que viene del más allá. Es tan escalofriante que cuando tienes experiencias con almas penando o cualquier entidad demoníaca inframunda, cambia tu modo de pensar. Nuestras creencias se distorsionan y desde ese momento crees en todo. Tus miedos se incrementan, pero con un miedo diferente, algo verdaderamente escalofriante. Eso lo sé por experiencia propia. He vivido una serie de sucesos tan espeluznantes que al momento de tenerlos duraba semanas con un miedo atroz. Hasta para ir al baño necesitaba que alguien me acompañara. No podía dormir solo ni con la luz apagada. Arrastraba con mi miedo a miembros de la familia. Voy a contarles desde el inicio de cómo sucedió todo. Mi nombre es Alberto Rodríguez, mejor conocido como Pachuli Relatos de Miedo. Primeramente debo decirles que yo no creía en estas cosas de lo paranormal. No sé si por la inocencia de mi edad en ese entonces. Soy de pueblo y a los 10 años tenía la creencia de que los espíritus o entidades no se aparecían cuando llovía porque se mojaban. Así que cada vez que caía una tormenta me sentía seguro. También pensaba que en otros lugares no había fantasmas. Hasta esa edad todavía no tenía ninguna experiencia paranormal. Todo comenzó un día. En ese momento ya tenía 12 años. Esa vez me levanté temprano y fui a casa de mi hermana para ver si no se le ofrecía nada de la tienda. Cuando me dirigí a su puerta para tocarle, miré una cruz hecha de sal y tierra de panteón, bien marcada en su banqueta. Alguien le quería hacer un mal. Tomé escoba recogedor y limpié bien mientras rezaba lo que sabía. Cuando terminé lavé bien con mucha agua. Para esos días, antes habíamos tenido un problema con otra familia. Fueron a nuestra casa para agredirnos y pensé que habían sido ellos quienes querían hacernos el mal. Más bien estaba seguro,
ya que nos tenían cierta envidia. Entonces fui y les regresé todo a su puerta. No sé si hice bien o mal, pero desde entonces empezaron a sucederme cosas muy terroríficas. Tampoco sé si fue a razón de lo mismo, pero un día en la habitación donde dormía estaban mis hermanos mayores y unos amigos, contaban historias de terror. Fue la primera vez que escuché sobre la Llorona, el charro negro, la mujer con cara de caballo y otras no menos escalofriantes. Contaban sucesos que según les habían sucedido a alguien ahí en el pueblo. Recuerdo bien que contaron uno sobre un hombre que pasaba de madrugada montado a caballo, arrastrando cadenas en las calles empedradas. La verdad estaba aterrorizado. Cuando se fueron pasaba de las 12 de la noche. Lo sé, porque hacía unos momentos se habían escuchado las 12 campanadas en un escandaloso reloj de pared que había en la casa. Ellos se fueron y yo me dispuse a dormir asustado al lado de un hermano 2 años menor que yo. No sé qué horas serían, pero de repente un golpe en mi frente me despertó. Alguien me dio un coscorrón. Aunque estaba adormecido, sentía el dolor en mi cabeza. Estaba tan oscuro que pensé yo mismo me había pegado, o tal vez eso quise pensar y me volví a dormir. De pronto me volvieron a despertar, pero esta vez con un jalón de pies. Aquel jalón fue tan fuerte que me dejaron colgando de mis pies hasta la cintura de la cama. Mis cabellos quedaron hacia arriba y mi camiseta riscada dejando totalmente descubierto vientre y espalda. En ese momento se escucharon unas campanadas del reloj marcando las 3 de la madrugada. Sin moverme de cómo me dejaron, volteé para todos lados. Sin embargo, no había nadie, pura total oscuridad. De un brinco regresé a la cama y abracé a mi hermano llorando aterrado. Mis sollozos lo despertaron. Cuando le conté también sintió miedo, lloró conmigo y nos dormimos abrazados. Con esto comprendí que las entidades, además de existir, también hacen daño. Esa fue mi primera experiencia. En otra ocasión, 4 años después, mi madre esperaba como de costumbre a mis hermanos. Sería las 12 de la noche. Veía televisión en la sala mientras llegaban. Fui y le dije que si la acompañaba. Contestó que sí. Rato después, le pregunté que si quería un café. Respondió que sí. Al momento de querer levantarme me detuvo, diciendo que ella los iba a preparar. Me pareció extraño su repentino cambio, pero no dije nada y se fue a la cocina que estaba en el fondo, hacia la salida del patio trasero, por cierto muy oscuro y lúgubre. No sé qué tanto hacía, tardó más de lo normal. Escuché que abría la puerta del patio y salió. Rato después llegó con los cafés. La vi muy pensativa, entonces me dijo: «Hijo, no te vayas a asustar, pero vi unos pies por el reflejo del cristalero, por eso no te dejé ir a preparar el café. Cuando venía a la cocina miré una mujer de espaldas, parecía estar quemada. No tengas miedo, ya salí al patio y eché mis bendiciones, pero lo mejor será irnos a dormir». Ese fue otro suceso que viví con mi madre. Paulatinamente me fueron sucediendo otros, pero no solo los tuve yo, otras personas los presenciaron junto conmigo. Cierta noche que estaba por dormir, sería la 1 de la mañana. Para eso la puerta de mi habitación no cerraba totalmente. El marco era de madera, se hinchaba por las lluvias impidiéndole cerrar. Todo estaba en silencio. De pronto se empezaron a escuchar pasos venir de la cocina. Las pisadas eran tan claras y fuertes, parecían de mujer, porque se oían tacones. Caminó por el pasillo hasta detenerse en mi puerta. Yo estaba temblando por el miedo que sentía. Aunque hacía demasiado calor, me cobijé de pies a cabeza, dejando únicamente mis ojos destapados para ver quién entraba. Sudaba, pero no me destapé. No sé si fueron segundos o minutos los que pasaron, pero me parecieron eternos. Pensaba que en cualquier momento abrirían la puerta y entraría algo horrendo. En eso, mi papá gritó que si era yo quien me había levantado. Contesté que sí, mintiendo para que no se levantara. Seguramente no me creyó, porque me dijo que ya no me levantara. Él también había escuchado los pasos. Al día siguiente me preguntó si escuché lo mismo que él. Moviendo mi cabeza le respondí que sí. Así me fueron pasando cosas, las cuales no tenían explicación lógica. En otra ocasión, cuando tenía 18 años, esa vez era de madrugada y me despertaron unos ruidos.
En la azotea se escuchaban voces, parecía que estaban jugando. Oí que rodaban canicas, algunas botaban y pasos descalzos siguiéndolas. Pensé que podría ser en la calle, pero no, clarito se escuchaba en el techo. Además, ¿quién podría andar jugando de madrugada? Duraron un rato los ruidos. Recordé que teníamos una escalera en el patio. Luego de pensar un momento, decidí ir a ver qué eran esos ruidos. No digo que no tenía miedo, porque la verdad iba cagado del miedo. El patio estaba muy oscuro, lo cual aumentó mi terror. No sabía con qué me iba a encontrar. Andaba descalzo para que no me escucharan, si es que eran humanos quienes andaban ahí. Subí la escalera poco a poco, aún se escuchaban los ruidos, pero en cuanto asomé mi cabeza sobre la azotea, se dejaron de escuchar. Rápidamente regresé a la cama aterrorizado. Sin embargo, en cuanto me acosté nuevamente se escucharon, cosa increíble. Volví a ir 2 veces más, pero no había nadie, aunque los ruidos continuaron. Hasta la fecha no comprendo qué sucedió esa noche. Las cosas paranormales no pararon ahí. Otra noche que estaba viendo televisión en mi habitación, sería la 1 de la madrugada, cuando terminó la programación y la apagué. No pasaron ni 5 minutos, entonces empezaron a escuchar ruidos en la cocina. Caían ollas, platos, cazuelas y vasos estrellándose en el piso. Aunque los ruidos eran muy fuertes, solo yo los escuchaba. Era algo inaudito. Para entonces ya me había casado y ni mi mujer escuchaba nada. Parecía estar en una especie de sopor, por más que la movía no despertaba. Tuve que darle un codazo, fue como medio despertó. Aún así duró unos minutos para despabilarse. Los ruidos continuaban y le dije: «Oye, escucha, están tirando los trastes en la cocina. Ha de ser un gato que se metió, vamos a sacarlo». Salimos de la habitación y todavía se escuchaban, pero al encender la luz del comedor se callaron. Llegamos a la cocina y todo estaba limpio, como mi mamá lo había dejado. Sentimos tanto miedo que nos fuimos corriendo a nuestra habitación. Todas estas cosas son reales. Podría durar un buen de tiempo contando mis experiencias y no terminaría. Después me vine a Tijuana, donde no dejaron de sucederme. Esto respondía a mi creencia de que en otros lados o entre la lluvia no se aparecían espíritus, y no era que me seguían, porque cada vez que iba a mi pueblo me pasaba en eventos escalofriantes. Esta última vez que fui, una noche que estábamos en casa de mi hermana, ella y los demás fueron a buscar algo para cenar. Yo me quedé solo en la sala. En una habitación estaba un sobrino con su esposa y en otra una sobrina de 5 años viendo televisión. Frente a mí quedaban las habitaciones. Entonces de repente se empezó a prender y apagar la luz de donde estaba mi sobrina. Pensé que era ella quien estaba jugando con el apagador, pero la vi salir corriendo hacia mí. Cuando llegó conmigo, dijo si la podía abrazar porque la luz se estaba apagando sola. La abracé y vi que el foco había quedado apagado. De repente se volvió a prender. Mi sobrinita dijo apuntando con su manita: «Mira, se prendió sola». Pero no fue solo ese. El de donde yo dormía también empezó a prenderse y apagarse. La esposa de mi sobrino salió a prepararle teta a su bebé y al ver se detuvo sorprendida. Fue tan extraño y espeluznante que mi sobrinita ya no quería dormir ahí. Cuando se detuvieron las luces quedaron al contrario. Donde dormía yo quedó encendida y la otra apagada. Lo recuerdo y siento escalofríos. Como lo dije al principio, todo lo venido del más allá causa un miedo indescriptible, y así estaba yo. Entonces decidí combatir al fuego con fuego. Para poder superar mis miedos debía entrar en ese mundo. De todo esto nació el nombre de Pachuli Relatos de Miedo. Empecé a escribir historias ficticias, vivencias reales vividas por la gente como las mías. Al principio no era fácil, mi miedo era tanto que hasta lo sentía de solo ver una imagen de algún demonio o fantasma. Para poder escribir una historia, lo hacía en mi cama tapado de pies a cabeza, con la luz encendida. Mucho tiempo lo hice así, paseando de un lado a otro mis miedos, hasta que de a poco los fui superando. Hoy día puedo escribir historias completamente solo en la sala, de madrugada y con la luz apagada, lo cual no fue nada fácil. No les miento, me ha tocado que al estar escribiendo siento la presencia de alguien observándome. Incluso he escuchado algún quejido o lamento muy espeluznante. Mis experiencias han sido varias, desde psicofonías, mirar sombras,
percibir aromas que indican la presencia de alguna persona que ya murió y sentirme observado cuando estoy totalmente solo. He mirado en varias ocasiones luces en el cielo de naves no identificadas detenerse por completo y desaparecer en milésima de segundos, dejando un rayo de luz antes de entrar en el portal dimensional que ellos con su tecnología avanzada abren para transportarse a otras dimensiones. De todo lo que les cuento, la única prueba que tengo es esta foto, donde aparece en mi cabeza esa luz brillante. Fueron tomadas varias al mismo tiempo y solo apareció en una. Bueno, esa es parte de mi historia, de los sucesos paranormales que me han sucedido en el transcurso de mi vida.